Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos aqui para mais um. conociendo más la palabra de Dios y vivir mucho más las promesas y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Aleluia! Sea muy bienvenida al Ministerio Agua Viva. Comparta también con las personas que conocen, que no conocen, para que conozcan más la palabra de Dios. Entonces visite nuestro website ministerioaguaviva.net para poder tener mucho más para enseñar a las personas. Tenemos nuestro website en portugués y en español. Clicando en español va a tener las páginas de nuestro ministerio, va a poder entrar en la Radio Vineyard, se puede conocer todo lo que estamos añadiendo en las redes sociales, los estudios bíblicos, las prédicas, y tenemos aquí también de las películas. Invitamos todos a participar, a mirar y tener con su familia, sus amistades, un tiempo de cinema para que puedan compartir las películas que tienen mensaje para edificar el cuerpo de Cristo. Cristianas o no, pero que tengan un mensaje buenas. Y invitamos también para que pueda entrar en la página de donaciones si quiere agregar a nuestro ministerio, colaborar, poder ofertar y también trabajar con este ministerio. Estamos aquí buscando más personas para estarmos juntos hablando de la palabra de Dios. Aleluia, assim é. Assim é. Você é nosso invitado. Venha estar com nós para podermos fazer o que o propósito que Deus tem para mi vida e para tu vida, ¿verdad? Aqui temos nosso quadro de oração e te invitamos a estar intercedendo por nós e por cada destes pedidos, dessas petições, porque temos muitas coisas, ¿no? Vemos que o mundo camina muito rápido para o regresso de Cristo. Vemos nuevas religiones apareciendo y yendo en contra de la palabra del Señor. Pero ahí estamos. Amén. Ahí estamos. Empezamos a hablar sobre la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Hicimos la primera parte en viernes pasado y vamos a dar una pasadita muy rápida nesta primeira parte. Se você la perdeu, está aqui em YouTube e você pode entrar e buscar cada comentário, cada versículo. Empezamos falando que Deus é fiel, aún nosotros seamos incrédulos. Tenemos allá los versículos en Romanos y Gálatas para que usted pueda conferir con su Biblia. Hablamos también que la naturaleza de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Dios es fiel, es leal en los pactos, en las alianzas que tenemos con Él. Vimos también que su fidelidad, su palabra es hablada y proclamada eternamente, ¿no? Por toda la eternidad. Vimos que Dios es fiel y vimos el tamaño de la fidelidad de Dios. O sea, la fidelidad de Dios no tiene fin. La fidelidad de Dios es muy extensa. Y tenemos los versículos para que usted pueda buscar en su Biblia. Vimos también que la fidelidad de Dios es permanente. ¿Sabe qué significa permanente? Es algo que no se acaba, es permanente. Esto es la fidelidad de Dios. Vimos también que la fidelidad de Dios está en todo, por todo lado. ¿No? Y vemos los versículos que nos hablan de esto. Usted puede decir, pero pastor, tenemos otros versículos. Sí, tenemos muchos más, pero sacamos algunos para que podamos tener un aprendizaje de aquel que Dios, de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros.
hablamos también del poder de la fidelidad de Dios en nuestra vida. El poder de comunión, de podermos tener comunión con Dios. Usted y yo, aún pecadores, aún hombres y mujeres malos, pero el Señor quiere tener una comunión. El poder en nuestra vida, la capacidad que el Señor nos permite para vermos su fidelidad. ¿Ok? Eso vimos la primera parte. Ahora vamos a segunda parte. Seguimos hablando del poder en nuestras vidas. Abra su Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La liberación que el Señor da para nosotros. Pablo habla aquí a la iglesia de Tesalónica y habla que Dios es fiel. Sí, Él va a guardar todas las cosas. La fidelidad de Dios garantiza nuestra seguridad. Si amamos a Jesús, estamos seguros que Él nos protegerá de la destrucción. El diablo puede intentar llevarnos con Él al infierno. El diablo puede tentar hacer lo que quiera. Pero el Señor está con nosotros. Dios es fiel y nos cuida. La fidelidad de Dios nos librará de las conspiraciones y las cosas que el diablo trae para nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos estará guiando en todo. Pero eso no quiere decir que no pasamos por dificultades, ¿no? No, eso no quiere decir esto. ¿O qué podemos decir? Que esta liberación, esta libertad que Dios nos da, Él nos da para que podamos decidir lo que hacemos. Ahora, muchas las veces pasamos por dificultades y pensamos que, Dios está me castigando. Pero cálmate. La dificultad viene primero, por nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados. En segundo, viene porque Dios quiere llevarnos en una otra escala, quiere que nosotros crezcamos en una relación con Él. ¿Ok? Entonces, no podemos pensar que, como muchos predicadores dicen, venga para Jesús y no va a tener problemas. Esto es mentira, porque la verdad es una tremenda equivocación, porque la verdad, el propio Cristo ha dicho que en el mundo tendréis aflicciones, pero Tienen buen ánimo porque yo vencí el mundo, o sea, Jesús venció el mundo. Entonces, si Él venció, Él nos garantiza que nosotros también vamos a vencerlo. y es interesante porque cuando nosotros logramos un reto, porque tenemos dificultades, pero son retos en nuestras vidas. Y cada vez que logramos uno, nos quedamos más fuertes, más firmes y confiados, más confiados en Jesús. La verdad, deberíamos estar más confiados que Dios está con nosotros. Deberíamos estar más confiados, más seguros que Dios es fiel. Pero muchas las veces ponemos dudas que Dios está con nosotros. Ponemos dudas porque estamos pasando por algo difícil y nos olvidamos que cuando pasamos por algo difícil más atrás, en tiempos atrás, el Señor estuvo con nosotros. Entonces, tenemos que tener esto muy en claro, que Dios está siempre con nosotros. Abra su Biblia en Salmos capítulo 54, versículo 5.
Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Aleluya, Él devolverá. Sí, Él hace esto. Y Él mismo, Dios, hará justicia. Justicia contra nuestros enemigos. David dicho que Dios devolvió las malas acciones de sus enemigos contra ellos. Si usted va en Proverbios capítulo 26, versículo 27, va a ver que Salomón escribe allá, advirtiéndonos de los que causan problemas, cosecharán problemas. O sea, si usted hace o trae problemas, usted cosechará problemas. Así es, ¿no? Lo que hacemos a los demás puede explotar en nuestra propia vida. En general, es más seguro, más sencillo y más fácil ser sincero y abierto, franco con Dios que con los demás, ¿verdad? Ujú. Y los hombres siempre quieren engañarnos, pero también si nosotros nos quedamos con rabia, no vamos a nos vengar de ellos. Sí, eso, No, eso no. yo pienso que esto es lo más difícil para nosotros, confiar que Dios va a hacer justicia. Entregar para que Dios Sí, sí, porque nosotros queremos ver la justicia, queremos que la persona sufra o que nosotros sufrimos. Esto, la verdad, Dios no va a permitir esto. Ahora, cuando usted entrega en las manos del Señor, el Señor va a hacer justicia. Pero pastor, esto es muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Te puedo decir por mi vida que esto es muy difícil. ¿No? Tiene personas que me gustaría ahorcar. ahorcar o a quitar la cabeza, hacer algo. Pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros y Dios hace la justicia. Abra su Biblia en Salmos capítulo 61, versículo 7. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. O sea, nosotros tenemos la protección del Señor, ¿no? El poder de nuestra vida, de que Dios pone de protección. Nosotros somos protegidos por Dios. O sea, la fidelidad de Dios nos protegerá del mal y nos fortalecerá para enfrentar las situaciones que tengamos en nuestra vida. Esto es difícil para nosotros porque cuando estamos en medio en un problema, queremos la solución y muchas veces tenemos un dicho en Brasil que Dios tarda, pero no falla. Y yo acostumbro decir, mira, Dios no tarda y tampoco falla. Entonces, Dios va a llegar en el tiempo correcto, en el tiempo cierto, y va a hacer lo que es mejor para sus hijos. Volvemos al tema, sus hijos. Pero pastor, todos son hijos de Dios. No, todos son criaturas de Dios. Los hijos de Dios, aquellos que caminan con Él en obediencia. Los hijos de Dios son aquellos que entregaron su vida en las manos del Señor. Esos son los hijos de Dios. Y Dios va a proteger sus hijos. Recordamos de la historia de Job, que Dios hablaba que tenía retos, dificultades en su vida, pero no podría tocar en su vida. Dios está pendiente de nosotros todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Vea o que Pedro habla en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomenden sus almas al Creador. Busque la protección de Él. Dios creó el mundo y fue fiel en ordenar y mantener la creación. A medida que conocemos al Dios, a Dios, a este Dios que es fiel, también podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza, seguramente Dios puede ayudarnos a superar las pruebas que enfrentamos. La libertad de Dios nos hace soportar los sufrimientos de la vida y ver el propósito que Dios tiene en nuestro sufrimiento. Ah, pastor, pero esto parece ser una persona masoquista que le gusta sufrir. No, no. Tenemos que ver el propósito de Dios en este tiempo que tenemos de sufrimiento. Y creo que cuanto más nosotros leemos la palabra de Dios, más Dios se revela a nosotros. Sí, así es. Y conociendo más, podemos poner Dios en prioridad, o no sea cuál sea las dificultades, cuál es nuestra prioridad. Así es. Así es. Por eso tenemos que ver que en nuestro sufrimiento Dios tiene un propósito. Pero, pastor, ¿Dios lo quiere? No, Dios no lo quiere. Pero para llegarnos a tener una mayor intimidad con el Señor, tenemos que quitar las cosas que no son buenas, las cosas que son malas en nuestra vida. Y esto muchas veces nos trae sufrimiento. Y este sufrir, hablamos como Pablo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, Dios que es fiel, Él es fiel en las promesas, en cada promesa que Él tiene para tu vida y para mi vida. Él va a cumplirla en su promesa. Habla su Biblia en Salmos capítulo 89, versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. O sea, Dios no falla. Dios no va a fallar. El Señor ha prometido su fidelidad a los que Él ama. Ok, pastor, pero Dios no ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero aquellos que entregaron su vida a Cristo, aquellos que son obedientes a lo que Dios pone, si este Dios va a cuidar, Dios no va a fallar con ellos. Vea en su Biblia Salmos capítulo 89, versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. O sea, la bondad del Señor nos acompañará. Sí, no importa por donde usted camine, por donde yo camine, o qué importa que si nuestra vida está en las manos del Señor, Él va a cumplir cada una de las promesas. Él no va a fallar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Él va a poner en nuestra vida amor y misericordia. Él va a estar con nosotros. Ah, pastor, pero usted no sabe por dónde camino. Ok, si usted está caminando con el Señor, no importa por dónde camine. Lo que importa es que camine. Entonces, vamos a caminar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, fiel es el Dios que nos llama.
Usted y yo somos llamados. Sí, somos llamados. Somos llamados por un amor de Dios, por su fidelidad, y Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Solo depende de cuán fieles seamos a Dios. Esto que va a depender. Pero pastor, es muy difícil. No ha dicho que sería fácil, hermano. No es fácil. Es difícil, sí. ¿Por qué? Porque tenemos en todo el mundo en contra nosotros. Y nosotros es como si estuviera subiendo el río. El río va abajo y nosotros estamos, En contra de la corriente. sí, en contra. Del Estamos agua. a subir, estamos ahí en contra todo. Entonces, pero Dios está con nosotros. Nosotros tenemos un llamado y quien nos llama es el Dios que es fiel. Y un Dios que puede hacer de todo, ¿no? ¿A poco escuchamos que una persona ha dado como muerta, pero después de una oración, hasta los doctores hablaron que era un milagro, que la persona está viva hasta hoy? Sí, Dios quiere usarnos. Y mira, y la persona volvió a vida, no es porque alguien lo quiso, no es porque Dios lo quiso. Pero Dios quiere hacer a través de mi vida y a través de tu vida. Si estamos allá, tenemos que estar listos para orar, para interceder, para buscar la misericordia del Señor. Y el Señor, que es fiel, va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, tenemos la garantía, estamos garantizados que aún nosotros fuéramos infieles, Dios será fiel. Esa es la garantía. La garantía que tenemos es que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel a nosotros y cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Que los santos recuerden y miren a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Él llevó sobre sí toda nuestro pecado. Esto nos garantiza que Dios permanece fiel a nosotros. Si estamos muertos a este mundo, a sus placeres, sus beneficios y sus honores, estaremos para siempre con Cristo, estaremos más cerca en un mundo mejor. Él es fiel a sus advertencias y fiel a sus promesas. Esta verdad asegura la condenación del incrédulo y la salvación del cristiano. Tenemos esta garantía que la promesa de Dios va a ser cumplida. También recordamos que tenemos que siempre estar renovando nuestra escoja, de que ponemos en prioridad a Dios. Sí, tenemos que escoger, ¿verdad? Todos los días, así Sí. como las misericordias están se renovando en nuestras vidas, también nuestra alianza con Dios. Así es, ¿no? Y las promesas de Dios, de ese Dios que es fiel, hace algo más. Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. O sea, Dios es fiel en las promesas y trae a nosotros, ¿o qué? Un crecimiento de una relación con Él, crecimiento de caminar con Él. Esto es muy importante. Cuando pensamos en la ley, a menudo la asociamos con lo que nos impide divertirnos, ¿verdad? Pero aquí vemos al revés. Leyes que convierten el alma, nos hacen sabios y alegran el corazón e iluminan los ojos, nos amonestan y premian, ¿verdad? Muchas veces creemos que la ley viene para quitar nuestra libertad. No, la ley viene para que podamos crecer en nuestra relación con el Señor. Esto se debe a que las leyes de Dios son guías y luces en nuestro camino, no condenas en nuestras manos y pies, no cadenas, mas señalan el peligro que tenemos y nos advierten. Luego nos señalan el triunfo y nos guían. Su fidelidad nos hace crecer en sabiduría. Este es el crecimiento que este Dios fiel quiere para nosotros, cumpliendo sus promesas. Creo que a cada día nos quedamos más cerca de Jesús o más parecidos con Jesús para que nosotros podamos brillar la luz de Dios. La verdad, deberíamos, ¿no? Opa. Deberíamos, eso debería ocurrir en nuestra vida. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Ah, pero es muy duro. Sí, es duro para los flojos. Pero nosotros no somos flojos, nosotros somos separados, nosotros tenemos un llamado, nosotros estamos debajo de una dirección del Señor, nosotros estamos dentro del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que caminar. Ok, pero Dios es fiel. ¿Y nosotros cómo somos? Somos fieles también a Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, no lo dude, que Dios es fiel. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin vacilar, sin tener ninguna duda. Asegurar esto fue uno de los propósitos principales de esta epístola. Y por esto el apóstol lo muestra tan a menudo. Es evidente que aquellos a quienes escribió sufrían persecución. Llegamos a esta conclusión de lo que Pablo escribe en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, usted no va a ser tentado más de lo que lo podéis resistir. Esto tenemos que tener esta seguridad. Si Dios lo permite, es porque podemos. Ah, pastor, pero mira, pastor, no soporto más. Mira, si usted no soporta más, usted está diciendo que Dios es mentiroso, ¿verdad? Porque si la palabra de Él nos garantiza que nosotros no vamos a tener tentaciones más de lo que podemos resistir, y usted dice que no soporta más,
Yo pienso que algo está mal. Algo no va bien. La verdad es la palabra del Señor, ella debe cumplirse en nuestra vida. Dios es fiel, pero Él espera que usted y yo seamos fieles a Él, a su palabra, a su dirección. Seamos obedientes a Él. Dios se preocupa con nosotros y no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Debemos aferrarnos a nuestra confesión de esperanza, creyendo que la fidelidad de Dios cumplirá la promesa. Amén. Y esa promesa que nosotros confiamos, creemos, pedimos, oramos a Dios por, ¿cómo llama? Ya me olvidó la palabra, que es un don de fe. Sí. Pedimos a Dios este don, porque no es de nosotros, pero sí de Dios. Entonces, este Dios que es fiel, Él quiere estar con nosotros y Él espera de usted y de mí nuestra fidelidad a Él, en nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos por acá y nos vemos el próximo viernes cuando estaremos hablando después de este Dios que es fiel, la parte 3. Y usted es nuestro invitado. Usted es nuestro invitado para estar con nosotros. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, puede escribirla acá o mandar por las redes sociales y nosotros vamos a estar respondiendo a usted. Vamos a estar respondiendo a luz de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Si este estudio fue bueno para usted, compártalo con otras personas. Y te espero en el domingo cuando vamos a tener Servicio de adoración en familia. así el servicio de adoración en familia. Venga con nosotros. Estamos caminando para el final del mes de julio, ¿verdad? Ya se fue julio. Entonces, este va a ser el último servicio del mes de julio. Pero en nombre de Jesús, seguimos en agosto de Dios, ¿verdad? Amén. Agosto Siempre de Dios. de Dios. Vamos caminando. Que Dios te bendiga, que tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.